Hola, hola. Si has visto mi vídeo previo de cómo hacer un granny, salta directamente a la parte de cómo unirlos. Si no, quédate aquí al principio y empezamos. Escoger el color que más os guste y empezaremos haciendo un nudo corredizo. Dejar este extremo bastante larguito y cuidado no se escape. Lo cogeremos así para tejer. Introduzco el ganchillo por dentro del aro, cojo hebra hacia adelante, tejo una cadeneta, tejo una segunda cadeneta hasta aquí para dar la altura y tejo una tercera cadeneta para hacer la separación. Ahora ya voy a tejer puntos altos. Cojo hebra, paso por dentro del aro, cojo hilo y lo paso hacia adelante, tejo primero 2 puntos y luego los otros 2 puntos. Ya tengo un punto alto. Hago de nuevo una cadeneta para separar. Y otro punto alto. Cojo hebra, lo paso a través del aro, cojo hebra por detrás, la paso hacia adelante, tejo 2 puntos y luego otros 2 puntos. Y cadeneta. Vamos a tejer así 11 repeticiones más, es decir, punto alto, cadeneta, hasta que tengamos 12 puntos altos contando la primera cadeneta de altura. De vez en cuando, para tejer más cómodamente, podemos sujetar el aro y apretar los puntos. También cuidado que no se os escurra el cabo suelto. También será más fácil ir contando los puntos si los tenemos apretados. Ahí vemos la primera cadeneta de 2 alturas. 1, 2, 3, 4. Pues seguimos hasta que tengamos 12 puntos altos. Como podéis ver, este pobre ganchillo ya lo tengo para jubilarlo. Apenas desliza el punto. Creo que ya he terminado, creo que ya tengo mis 12 puntos altos. Voy a contar. 12, perfecto. Si tenéis dudas de si habéis hecho la cadeneta o no, fijaros que, mira, voy a deshacer el punto. Cuando no la he hecho, se ven las 2 mallas, los 2 puntos ahí. Sin embargo, cuando tengo la cadeneta hecha, solo se ve un punto, por si os despistáis. Para cerrar el aro, me voy a la parte de arriba de las primeras cadenetas de altura, paso la aguja por dentro del punto, cojo punto y lo paso directamente por mi punto, es decir, hago un punto raso. En este caso, como tengo poco hilo, lo estiro ya directamente. Si no, estiraría un poco y cortaría y dejaría un extremo un pelín largo. Aprieto lo máximo que puedo el hilo central. Y ya tengo mi primera vuelta. Vamos a por la segunda. Cambiamos de color. En vez de pinchar en ese punto, el último, que es más endeble porque se puede soltar, pincharé en el siguiente. Y si os fijáis en el punto,
no pincho en el interior de la cadeneta, no ahí, pincho más abajo, a la mitad del punto. Esto igual va a gustos, a mí me gusta más estéticamente como queda así. Cojo la hebra del nuevo hilo, que este extremo no quede muy corto, y vamos a empezar con 2 cadenetas de altura. Y ahora vamos a hacer un punto alto sobre el mismo punto en el que estoy. Recordar que el punto alto se teje en 2 veces. Y ahora sí haré una cadeneta de separación. Y ahora toca hacer 2 puntos altos en la separación entre los 2 puntos de la vuelta anterior, en el espacio de la cadeneta. Pincho ahí en medio y hago 2 puntos altos, seguidos de la cadeneta de separación. Lo que queda de vuelta haremos siempre 2 puntos altos y una cadeneta en cada espacio entre puntos de la vuelta anterior. Ya estoy terminando la vuelta, me queda el último bloque de 2 puntos altos y cadeneta. Cadeneta y ahora voy a cerrar igual con un punto deslizado. Me voy a la parte de arriba de las primeras cadenetas de altura. Pincho ahí, cojo la hebra y hago un punto deslizado o punto raso. Lo paso directamente por mi punto de la aguja. Estiro un poco el hilo y corto. Y estiro la hebra larga. Estupendo, ya tenemos 2 vueltas. Estiro un poco los hilos. Y vamos a por la tercera. Cambiamos de color. De nuevo, en vez de pinchar ahí, porque está más suelto, me iré al hueco entre los siguientes bloques. Ahí mismo. Cojo el nuevo hilo y haré, como siempre, 2 cadenetas de altura. Y en este caso haré 2 puntos altos en este mismo punto, en el mismo espacio en el que estoy. Ya tengo 3 puntos, hago una cadeneta de separación y ahora me voy a la siguiente separación. Aquí ya se ve más claro. ¿Veis los 2 puntos y el hueco de la cadeneta? Pues en este hueco tejeré los siguientes 3 puntos altos. Y así seguiremos haciendo bloques de 3 puntos altos y cadeneta en cada uno de los huecos de la vuelta anterior. Ya estoy en el último bloque, tejo los 3 puntos altos y la cadeneta. Y de nuevo un punto deslizado en la parte alta de las cadenetas de altura. Estiro el hilo y corto. Ya tenemos 3 vueltas. Nos vamos a la cuarta y última vuelta. Esta es diferente. En esta tenemos esquinas.
El bloque de la esquina consta de 3 puntos altos dobles, 3 cadenetas de separación y otros 3 puntos altos dobles. Y luego ya tenemos 2 bloques de cadeneta, 3 puntos altos, cadeneta, 3 puntos altos. Estos bloques del centro son exactamente iguales que los de la pasada anterior. Vamos a la cuarta vuelta y empezaremos por la esquina. Pincho en ese primer agujero, cojo la hebra del nuevo color y esta vez haremos 3 cadenetas para dar la altura al doble punto alto. 3 cadenetas y ahora vamos a hacer 2 puntos altos dobles en este mismo agujero. Cogeremos 2 hebras, pasamos por el punto, cogemos hebra hacia adelante y el punto alto doble se teje en 3 tandas. Tejeremos 2 puntos, otros 2 puntos y los últimos 2 puntos. Es decir, recordar que el punto alto doble se teje en 3 tandas. Siguiente punto alto doble. Tengo 4 puntos en la aguja y lo tejo en 3 fases. Primero 2 puntos, luego otros 2 puntos y los últimos 2 puntos. Ya tengo lo que vendrían a ser 3 puntos altos dobles contando la cadeneta de altura. Ahora hago 3 cadenetas para hacer la esquina y de nuevo 3 puntos altos dobles en este mismo punto, en este mismo espacio. Ya tengo la esquina completa. Ahora hago la cadeneta de separación y los siguientes 2 bloques serán de 3 puntos altos más cadeneta. 3 puntos altos y cadeneta en este hueco y otros 3 puntos altos en el siguiente. Y luego ya vendrá la siguiente esquina. Siguiente esquina, cogemos hebra 2 veces y haremos los 3 puntos altos dobles, 3 cadenetas, otros 3 puntos altos dobles y una cadeneta, todo en el mismo hueco, para dar forma a la esquina.
Ya he terminado la esquina y os muestro cómo queda, ya que vamos a repetir lo mismo para terminar toda la vuelta. Fijaros bien en la imagen, siempre es esquina, 2 bloques de puntos altos, esquina, 2 bloques de puntos altos. Me falta ya el último bloque de 3 puntos altos. Cadeneta y punto deslizado para cerrar. Estiro un poco y corto. Pues ya tendríamos el granny. Ahora toca pulir los hilos. Recomiendo usar una aguja de ganchillo más finita que la que hayáis usado hasta ahora o aguja lanera. Yo cojo un ganchillo de 3 o 4 milímetros. Empezaré por el hilo del centro, lo estiro lo máximo que pueda y, como en este caso mi hilo es de hebras, separo en la mitad, lo paso por debajo de algún punto. Hago doble nudo, estiro y corto. En este caso el hilo rosa lo voy a pasar un par de veces por debajo de algunos puntos y sin necesidad de hacer nudo cortaré. Esto depende un poco de cada uno, hay gente que nunca anuda, hay gente que anuda todo. Yo utilizo las dos fórmulas y nunca se me ha soltado un hilo. Con el lila hago lo mismo, divido la hebra en dos. Anudo. Y corto. He hecho el resto igual, os enseño el último. Paso este hilo con un poco más de cuidado hacia detrás para que en el delantero se vea bien. Y lo mismo, divido la hebra en dos. Lo paso por debajo de algún punto, doble nudo y corto. Ya tenemos un granny terminado. Para realizar el bolso necesitamos 19 grannies. Yo los organizo así para no liarme y también para ver qué color pega con qué color y cómo los voy a colocar. Incluso me hago una foto. Estos 6 son un lateral, estos 3 son la base, estos 6 otro lateral y estos 2 y los otros 2 son los perfiles. Queda así. Yo en este caso he escogido un color crudo, escoger el color que queráis. Lamento no poder deciros qué cantidad de hilo he utilizado para unir los grannies, porque como he usado también el color crudo en el interior de algunos grannies, se me pasó por alto y no lo sé seguro. Vamos a unirlo así, linealmente, y empezaremos por las partes largas, de aquí hasta arriba y luego el resto de verticales. Vamos allá. Cogemos dos grannies, los colocamos revés con revés. Como veis, yo no he pulido los hilos todavía, lo haré después. Los colocamos así. Cogemos el hilo con el que vayamos a unirlos, pasamos la aguja por la esquina del primero, el que tenemos delante, cogemos hebra y haremos 2 cadenetas de altura. Y es que vamos a hacer puntos altos de una forma un poco especial. Cogemos hebra, iniciamos el punto alto normalmente en este agujero, en la esquina, tejemos la primera parte del punto alto, pero en vez de continuar aquí, cogemos hebra y seguimos en el agujero del otro granny. Lo pasamos por el agujero, cogemos hebra y ahora en el segundo granny tejemos medio punto alto y de golpe los 3 puntos que nos quedan en la aguja. Inicio el punto alto en el primer granny,
tejo la mitad del punto alto en el primer granny, cojo hebra y me voy al segundo, y ahora tejo en 2 tandas el resto del punto alto. Cuando ya tengo 3, en este caso las cadenetas de altura cuentan, me voy al siguiente agujero, sin cadenetas de espacio ni nada. Cojo hebra, me voy al agujero, tejo medio punto alto y ahora me voy a tener que ir al siguiente hueco del siguiente granny. Ojo, cojo hebra y tejo 2 puntos y los 3 de golpe. Es como que tejemos cada punto alto en 3 fases. La primera en el primer granny y las segundas 2 en el segundo. La mitad del punto, cojo hebra y al otro. 2 puntos y 3 de golpe. Haremos 3 puntos altos por cada hueco. Y así vemos cómo va quedando. Estupendo. Cojo hebra, me voy al siguiente hueco, la mitad del punto alto, cojo hebra, el hueco del otro granny y tejo 2 puntos y los 3 de golpe. Y seguimos tejiendo de la misma manera hasta la esquina. Cuando llego a la esquina hago exactamente lo mismo. Tejo los 3 puntos altos entre los 2 grannies como hasta ahora. Exactamente igual. Ya tenemos unidos los primeros 2 granny. ¿Veis cómo va quedando? Estupendo. Entonces ahora continuaremos a los siguientes, hacia arriba. ¿Cómo hacemos eso? Volvemos a doblar lo que ya tenemos tejido y los 2 siguientes los ponemos igual, revés con revés. Y la separación entre los grannies la vamos a hacer con cadenetas. Yo voy a hacer 3 cadenetas, porque en mi caso la altura coincide, ¿veis? Si habéis usado una aguja más grande, más pequeña o un hilo diferente, tenerlo en cuenta. Igual necesitáis más o menos cadenetas. Y a partir de aquí sigo igual. Cojo hebra y voy a empezar con el punto alto en el primer granny y lo continuaré en el segundo, como hasta ahora. Vamos a unir estos 2 grannies exactamente igual como hemos unido los 2 anteriores. Ya he llegado al final. ¿Veis cómo va quedando? Súper. Este espacio se deja porque luego tenemos la costura, la unión transversal. Vamos a unir hasta arriba toda esa hilera, luego la línea de la derecha y luego tenemos que unir estos 2 en vertical y estos 2 en vertical. Ya tengo toda la unión vertical, como podéis ver. Ahora vamos a hacer las perpendiculares. Y uniremos, por supuesto, por los lados para cerrar el bolso. ¿Cómo hacemos eso? Yo lo voy a doblar, o sea, lo voy a ir plegando, digamos, como tendría que quedar. Que sería así. ¿Veis los laterales? El lateral principal, la base, la parte de arriba, abajo, los perfiles los uniremos por aquí, en vertical también,
Así que primero vamos a hacer estas uniones verticales de los grannies de los perfiles. Ya tenemos todas las líneas verticales, ahora sí. Vamos a por las transversales. Por aquí uniremos la base y obviamente al llegar a la esquina pues seguiremos girando y continuaremos por el otro lado. Vamos allá. Yo voy a empezar por la base, que es la más complicada, y veremos cómo hacemos para saltar estas costuras, bueno, unirlas. Me lo voy a girar así, que me es más cómodo, y empezaré por esta esquina. Paso la aguja por la esquina, como hasta ahora. Hago las 2 cadenetas de altura, como siempre que empezamos. Y empiezo con el punto alto en el primer granny. Tejo la primera parte y hasta ahora todo igual. Continúo con el punto alto en el otro granny, en el agujero de la esquina, y lo tejo en las 2 fases. O sea, como podéis ver, hasta ahora el proceso es el mismo. Ahora voy a llegar a la esquina, tejo también el bloque de 3 puntos altos como hasta ahora. Es un poco más aparatoso porque tenemos todo el bolso por en medio, pero el proceso sigue siendo el mismo. Cuando tengáis los 3 puntos altos a los 2 lados de los grannies, vamos a cruzar la cadeneta. Si con 2 cadenetas me fuese bien, pues simplemente iría directamente a hacer el punto alto, lo pasaría por arriba o por abajo. No habría problema, igual más cómodo por arriba. Pero como en mi caso la longitud correcta son 3 cadenetas, deshago una, ya tengo una hecha, y la segunda lo que haré es un punto deslizado sobre la cadeneta. Entonces pincho en el punto de la mitad, cojo hebra, lo paso directamente por mi punto, es decir, hago el punto raso o punto deslizado, hago la tercera cadeneta y ahora ya me voy a hacer los puntos altos como hasta ahora, en el primer cuadrado del siguiente granny. Vamos viendo cómo queda la unión. Queda perfectamente fijado, integrado, queda estupendo. Y seguiremos. Ya he llegado al final del granny y ahora llegamos a la siguiente esquina, pero aquí es diferente porque no tenemos la costura transversal. Cuando he terminado los 3 puntos altos de un lado, hago las 3 cadenetas al aire. Me voy a hacer los puntos altos en el siguiente granny. Hasta aquí todo bien. Terminamos la unión de estos 2 grannies y luego volvemos a la esquina. Ya lo tengo. Entonces, aquí el hilo crudo en la esquinita, ¿cómo lo vamos a pulir? Porque nos queda suelto. Deshago ese último punto para poder pasar la aguja. Ahora repito una cadeneta para darle la longitud y voy a hacer un punto raso o punto deslizado directamente en la mitad de la cadeneta suelta. O sea, un proceso parecido a lo anterior, solo que aquí estiro y ya me voy a quedar así. Y puliré este hilo dejando la esquina así triangular. Lo mismo haremos en este lado, continuamos en recto y luego desharemos un puntito y lo uniremos. Hago las 3 cadenetas al aire. Continúo al otro lado uniendo los granny.
Seguiré por ahí y volviendo a la esquina, como este era un punto de inicio, es un poco diferente, pero lo que he hecho ha sido deshacer la cadeneta inicial. Podríamos añadir hilo, pero es que así queda como más pulidito, queda mejor. Vale, lo deshago hasta la parte superior, hasta el punto. Y de aquí introduciré la aguja por ahí, por el primer punto. Hago cadeneta. Hago un par porque veo que queda un poco más lejos. Y ahora hago el punto deslizado ahí, sobre la cadeneta de la base. ¿Listo? Continuamos. Pues ya conocéis el proceso para seguir hasta el final. Ya tengo todas las líneas horizontales tejidas. He llegado al final y como había empezado aquí, pues al final acabo con un punto deslizado. Paso este hilo para adentro y ya lo puliré luego. Ya tenemos toda la base del bolso. Pues ahora toca hacer la parte superior, que tenemos que hacer puntos altos. Como hemos completado el cuadrado del granny en crudo, vamos a tener que hacer en la parte de arriba puntos altos en crudo para que quede bien, para que quede igual. Empiezo por aquí mismo, paso la aguja por el agujero y hago 2 cadenetas al aire y en este hueco haré 2 puntos altos, ya que la cadeneta ya cuenta como un punto alto. Tengo ya el grupo de 3 y para saltar al otro granny hago una cadeneta al aire, solamente una cadeneta, y continúo haciendo puntos altos al otro lado, 3 puntos altos en cada hueco de cada granny y en la separación entre grannies siempre una cadeneta. Ya he terminado uno entero, como veis así completamos el cuadrado y queda perfecto. Continuaremos toda la pasada. Ya tengo toda la pasada terminada, me falta el punto deslizado, cerrarlo. Ojo que aquí no hago cadeneta, porque no estoy en la separación entre grannies, que es esa. Como estoy entre los bloques normales de 3 puntos altos, sin hacer cadeneta en medio, cierro con el punto deslizado. Y ahora vamos a hacer una vuelta entera en puntos bajos. Haré un punto bajo en cada punto, excepto en los huecos entre 2 grannies en los que haré 2 puntos bajos. Y en el resto de bloques recordar que no hay cadeneta de separación, por lo tanto haremos 2 puntos bajos sobre cada bloque anterior de puntos altos y un punto bajo en la separación. Vamos a hacer así 4 pasadas enteras. Ya tengo las 4 pasadas de puntos bajos y voy a cerrar con un punto deslizado. Estiro un poco y corto. Con estos hilos lo que vamos a hacer es simplemente pasarlos por dentro de algún punto en la parte de arriba. Y ahora, como ya hicimos con los granny, con un ganchillo más pequeñito o una aguja lanera, pasamos parte del hilo por detrás de algún punto y anudamos.
Haremos lo mismo con ese y con el resto. Ya tenemos la parte de arriba lista y pulida, ahora vamos a hacer las asas. Empezamos el asa. Yo he tomado como referencia este punto, este tercer cuadrado del granny, tiro en recto hacia arriba, pincho con la aguja y empiezo con 2 cadenetas al aire para dar la altura. Y ahora haré 4 puntos altos. Al terminar la pasada, hago 2 cadenetas al aire y giro. Es decir, el proceso para hacer las asas será siempre el mismo. 2 cadenetas al aire, 4 puntos altos, giro. 2 cadenetas al aire, 4 puntos altos, giro. Y así todo el rato, hasta llegar al largo deseado. Aquí estoy terminando ya la segunda pasada del asa. Y aunque os parezca que no hay casi puntito, hacer 4 puntos altos. O sea, coger ahí la última cadeneta de la esquina para hacer 4 puntos altos en cada pasada. Ahora ya vuelvo a hacer las 2 cadenetas al aire y seguiré con los 4 puntos altos. Lo dicho, tenéis que continuar haciendo el asa hasta alcanzar el largo deseado. Yo la he hecho de 39 pasadas, es decir, unos 55 centímetros de alto en total, unos 30 cuando llevas el bolso colgado. Pero el largo del asa es algo muy personal. Lo que yo hago es empezar cada una de las 2 asas y, sin cerrarlas, pongo un poco de peso en el bolso y me lo cuelgo y veo más o menos qué largo deseo. Entonces, una vez hayáis decidido el largo que deseáis, vamos a unirla. Importante fijaros que está recta, que no esté así girada, que esté bien colocada. Vamos a alinear la asa en el punto correcto, simétrica al otro lado. La ponemos por dentro, solapando como un par de pasadas. Mirad esa que ya la tengo unida. La coloco ahí, solapando un par de pasaditas. Pincho a unas 2 pasadas hacia abajo en el bolso. Cojo el punto del asa, la cadeneta libre y me lo paso hacia adelante y voy a hacer puntos deslizados. Pincho en el bolso, atravieso el asa también, cojo el hilo, me lo paso hacia adelante y hago el punto raso por el punto en mi aguja. De nuevo, pincho las 2 piezas unidas, cojo el hilo y hago un punto raso. Lo haremos así en recto hasta el final, cogiendo todos los puntos del asa. Incluso yo suelo coger un punto fuera, sin asa, como para fijar un poco más el borde. Ahora vamos hacia arriba, en recto hacia arriba hacemos un punto deslizado, también fuera del asa. Y ahora giramos como para hacer una S. Y hacemos lo mismo, pinchando cuerpo del bolso y asa en recto hasta el final. Esta es una forma de dejar el asa súper fuerte y bien fijada. Y el último, fuera del asa, para acabar de fijarlo bien, hago el punto raso y ya lo estiro. Luego me llevaré este hilo hacia detrás. Cojo el hilo, lo llevo hacia atrás y lo puliré como el resto, separando las hebras, anudando y cortando.
Ya tenemos el bolso terminado. El interior, como veis, ya lo he pulido. Es inevitable que queden estos nuditos, pero de verdad que es imposible que se deshagan. Si os da cosa, le podéis dar un par de puntadas cosiéndolas o ponerle un poquito de pegamento textil. Pero yo os aseguro que a la que ya lavo una vez el bolso, en modo agua fría, lana o a mano, queda como fijado y eso no se deshace. Y el tema forro, a mí me gusta así para que se aprecie bien el crochet. Siempre le podéis poner dentro alguna bolsita pequeña de algodón por si lleváis piezas pequeñas que creéis que se os puedan salir del bolso. Hasta la próxima, gracias.